Señores, muchas gracias a la directora de Pasaporte por estas aclaraciones. En el fondo es un problema de autoridad, ¿no? Que esas personas sean estafadas en su buena fe pensando que es posible solo con un pasaporte, ¿no? Cuando las visas son facultad exclusiva del país emisor. O sea, si Estados Unidos no decide que nosotros entremos a su territorio, no podemos entrar. Entonces, a menos que lo hagamos por vías ilegales, y ya esa, la tecnología está cerrando todas esas brechas. Y entonces que esas personas sean estafadas en su buena fe es un problema de autoridad pública que el PLD tiene que resolver, ¿no? Yo les había dicho ayer que yo quería hacer dos comentarios. Uno sobre los diálogos del gobierno con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otro sobre la propuesta de pacto fiscal o el tema del pacto fiscal que se está discutiendo en estos días. Recuerden ustedes que cada vez que pasa unas elecciones se habla de pacto fiscal. Eso está haciendo así desde el año de 1990. Pero antes de 1990, la sociedad dominicana vivió una poblada. En el año de 1994, cuando Salvador Jorge Blanco, en el 84, intentó, de hecho, logró modernizar las estructuras fiscales del país y tributarias, con la creación o la implementación, porque ya se había hecho en otros países, del impuesto a la transferencia de bienes y servicios, ITEBI, que la primera apuesta fue de 6%. Hoy está en 18%. Y esa apuesta del 6% fue lo que generó la poblada de 1984. Sin embargo, ustedes saben que nosotros estamos creando o tratando de crear una nueva ideología política que se llama liderazgo responsable. Eso de la reforma está incluido en liderazgo responsable. ¿Cómo se promueven esas reformas? ¿De dónde vienen esas reformas? ¿Quién las impulsa esa reforma? Y eso está en la página número 17 de los fundamentos del liderazgo responsable. ¿Y qué dice en los fundamentos del liderazgo responsable, en la página 16 de eso? Dice aquí: tras la caída del muro de Berlín, para colocar sus intereses en nuestra economía, los Estados Unidos impulsaron tratados de libre comercio, pero para que esos tratados de libre comercio funcionaran, entonces había que crear una normativa jurídica objetiva en los países con los que ellos iban a negociar. Y para colocar los intereses de su economía en nuestros países, entonces a los dominicanos, igual que a todos los latinoamericanos, nos llegaron un paquete de leyes que ninguna figuraba en los programas de los partidos políticos. Una de esas leyes fue la 11-92, el Código Tributario de 1992. Eso está aquí en los fundamentos de liderazgo responsable. ¿Qué sucede? Que cuando se cae el muro de Berlín, se negocia lo que se llama Consenso de Washington en Washington. Los organismos internacionales que operan ahí y el liderazgo económico norteamericano se juntaron y definieron un decálogo. Y ese decálogo implicaba una serie de medidas de reforma que aquí empezó a promoverla la Fundación Economía y Desarrollo. Yo recuerdo que cuando el PLD llegó al poder, Andy Dauwager mandó a la Casa Nacional un libro que se llama El Programa. Debo tener uno por ahí. Y ese libro, en el PLD llegaron muchos. El programa. ¿Qué significaba el programa? El programa describía las reformas macroeconómicas, tributarias, financieras, fiscales, que la Fundación Economía y Desarrollo entendía que debían hacerse en la República Dominicana. Ya las había comenzado a impulsar con los gobiernos de Balaguer. Yo no sé quién influyó a Jorge Blanco en su paquete de reforma, porque no he estudiado esa parte. Bernardo Vega. Bernardo Vega fue. Eso es una receta externa. Yo lo acabo de decir ahora. Sí, eso viene del Fondo Monetario Internacional. Bernardo Vega era en ese momento el gobernador del Banco Central
y era uno de los principales asesores económicos del presidente Jorge Blanco para esa época. Bueno, entonces yo sé que el liderazgo de la promoción de las reformas en el país después del 90 lo asumió la Fundación Economía y Desarrollo. Primero con Balaguer, unas reformas que recuerden que el Código Tributario se crea en el 1992. La ley, un libro grandísimo, ¿te acuerdas? El programa, yo creo que tengo uno por ahí. Eso era diciéndole al PLD lo que el PLD tenía que hacer. Eso implicaba privatizar, descentralizar, desregular. Pero para esa misma época, Vicente Bengoa, que había en esos días, bueno, tuvo una situación de conflicto político en el PLD. No, Vicente y salió Bengoa del PLD. Se había ido. No, pero te estoy hablando ya para las elecciones del 94, pero para esos principios de la década del 90, Vicente Bengoa, Juan Temístocles Montaz, eran de los Max Puig, que también después salió del PLD, eran de los principales asesores económicos del profesor Juan Bosch, del presidente Bosch. Sí, pero después yo recuerdo que Vicente Bengoa hizo una alianza con Andy Dawager y Fafa Taveras en el Grupo Moderno. No, y ellos Fafa no era Moderno. Concertación Democrática. Para refundar la República. Pero eso no tenía que ver con la promoción de reforma. La promoción de reforma aquí la lideraban la Fundación Economía y Desarrollo. Ellos tenían un programa que yo no me lo perdía los domingos. Yo tengo todos los libros de la Fundación Economía y Desarrollo. Triálogo era Pedritín Delgado Malagón, Aníbal de Castro y Andy Dawager, por Teleantilla los domingos. Y yo de alguna manera aprendía con ellos. Los que yo no entendía lo buscaba. Yo estaba empezando mi carrera ahí, todavía estaba estudiando, y ellos eran que se encargaban de promover esa reforma. Primero lo hicieron con Balaguer y dieron resultados después de la caída del muro. Recuerden ustedes la guerra del Golfo, donde tenían que hacer fila los dominicanos para conseguir un galón de gasolina. Después de la crisis del Golfo vinieron las reformas del 92 aquí, impulsadas por el nuevo orden del consenso de Washington, y se profundizó la modernización que había empezado Jorge Blanco. Se aumentó el ITEVI, se bajó el impuesto sobre la renta, que andaba por el orden del 40%, y se bajó significativamente. Luego vino Leonel Fernández y empezó a promover el mismo paquete de reforma de la Fundación Economía y Desarrollo, sin cambiarle una coma. Le pusieron economía social de mercado, pero era el mismo paquete de reforma. Yo tengo el libro y tengo foto de Andy con una corbata morada defendiendo el paquetazo. Yo escribía eso para Vanguardia porque yo era reportero de Vanguardia. Te recomiendo un libro de Milton Mesina, que también don Milton era de los asesores, gracias a don Iván Rodríguez, que me ofrece otros datos también que voy a compartir contigo. Pero hay un libro de don Milton Mesina que se llama Memoria de un ajuste, que explica muy bien todo eso. Y entre los demás asesores, además de Bernardo Vega y el propio Milton Mesina, estaba Martínez Aponte, Carlos Despradel, Ramón Pérez Minaya, Álvarez Dugan y Bolívar Báez Ortiz. Eso era con Jorge Blanco. De los principales asesores económicos del gobierno de Jorge Blanco. Eso no fue malo. No estoy diciendo que fuera malo, te estoy dando el dato histórico de quiénes fueron las personas. Todas esas reformas permitieron la modernización de las estructuras fiscales. Se pasó de un 7% de presión tributaria a un 14% desde 1984 al año 2007. Y eso es impresionante. Se han hecho 13 reformas en 20 años en República Dominicana. Cuando ganó Hipólito, también la Fundación Economía y Desarrollo, que ya lo había hecho con Balaguer y con Leonel, lo hicieron con Hipólito. Y ahí fue que se creó la figura del anticipo, ahí se promovió otro paquetazo fiscal. Luego, cuando ganó Leonel en el 2004, entonces se había desguañangado la economía por la crisis de Baninter. Y se pasó una reforma consensuada liderada por Monseñor Agripino Núñez Collado. En el 2004, esa fue la reforma para mitigar el déficit cuasi fiscal que nosotros estamos pagando todavía, la República Dominicana, aunque ya la mayoría de los banqueros están sueltos y disfrutando su cuarto. Luego del 2004, no recuerdo que en el 2008, después que Leonel ganó, se haya hecho esta reforma, pero se hizo en el 2007, que fue una de rectificación fiscal. En el 2011, cuando Danilo habló del palo encebado,
que su candidatura no subía, Leonel promovió otra reforma para soportar y apuntalar y estimular la candidatura de Danilo. Y para recoger algunas distorsiones que tenía la economía desde la reforma anterior y de la crisis mundial que se generó en el 2008. Se hizo una reforma cuando Danilo habló del palo encebado y la economía empezó a recuperarse. Después Danilo dijo que andaba en un Mercedes-Benz 500. Cuando Danilo gana en el 2012, propone otra reforma más. En el 2012, ahí se crearon una serie, eso generó un choque, algunas medidas se dejaron sin efecto, pero se habló de figuras nuevas como el monotributo, que nadie se atrevió a implementarla. Recuerden que el 57% de los contribuyentes no paga. Ese es el mayor acto de corrupción de la República Dominicana. Y ahí se habló de aumentar el ITEVI, aunque después eso se mitigó, nada más se le aumentaron 2 puntos, se dejó en un 18. Y entonces, ahora después de estas elecciones, vuelve y se habla de reforma fiscal. Recuerden ustedes que se han hecho 13, la mayoría son postelectorales. Y yo considero que el aumento de 7% de presión tributaria a un 14.1 que es ahora, o un 13 y pico, no sé bien, porque eso varía dependiendo quién lo analice. Yo pienso que eso es un salto cuántico, porque eso significa que el tamaño de gobierno se multiplicó por 2 de 1990 para acá. Todo eso lo ha hecho el PLD. Todo lo ha hecho el PLD. Y eso es un gran logro significativo. Por 2 no, José, se multiplicó por 2, porque estaba en 7 la presión tributaria y ahora está en 14. Pero mide la expansión de la economía. Pero es que yo no puedo analizar toda la variable. Yo estoy analizando un indicador. En términos concretos, un indicador. La presión tributaria indica el tamaño del gobierno, la cantidad de impuestos que el gobierno cobra. Déjame agregarte un dato ahí. Pero hay una expansión. El presupuesto, a propósito de lo que dice Oli, de la expansión de la economía. Lo que yo le quiero decir es a José. Pero nada más darte este dato. El presupuesto del año 1996. Presupuesto general de la nación, presupuesto del Estado, en 1996 fue de 26 mil millones y ahora de pesos, es de 663 mil. Ese es el aporte del PLD a la sociedad dominicana. ¿Qué yo digo? No, y el Producto Bruto Interno eran 21 mil millones de dólares y ahora son a cerca de 60 mil. Hay que ver también la depreciación del dólar. Perfecto. Hay que ver también, por ejemplo, el último presupuesto del presidente Mejía del 2004 alcanza. No, perdóname, Eury. Un desastre. Julio, bueno, por favor, vamos a concluir. Deja que él termine su idea. Que la termine más adelante. Sí, no, pero la termine más adelante. Eli, termina mi idea, que yo te regale 30 segundos. Debatimos eso. Lo que te quiero decir es decir, hay que medir la inflación, la expansión de la economía, es decir, la economía es dinámica dominicana, ha ido creciendo. Yo lo que estoy analizando es el indicador de la presión tributaria para poder enmarcarme dentro de la propuesta de pacto fiscal. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que yo lo veo muy bien que se hayan hecho todas esas reformas. Uno nada más ve la última y le habla, incluso habla de parches electorales, pero ahí está de 7 a 14% la presión tributaria por encima de América Latina, aunque por debajo del resto de los países que tienen un nivel de desarrollo. Sin embargo, dice Pedro Silverio, que yo le pedí que lo invitaran y lo invitamos, debemos invitarlo otra vez, que la presión tributaria es más baja en República Dominicana porque el Producto Interno Bruto está sobreestimado. Que si sincerizamos el Producto Interno Bruto, entonces la presión tributaria con relación al PIB subiría su porcentaje y en vez de 14 pudiera acercarse al 19, que es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2019, para el año 2020. Entonces, obviamente, para nosotros poder mejorar los ingresos tributarios del gobierno, el gobierno tiene, yo creo que el gobierno puede hacer una reforma sin aumentar los impuestos. Yo estoy seguro de eso. Obviamente, una reforma no aumentaría los impuestos ni su base imponible, pero aumentaría los ingresos. Y yo le voy a citar lo que, aplicándolo las herramientas de liderazgo responsable, yo he identificado en un proceso, porque estamos en un proceso de revisión de cuidado si esas citas son largas. No, Julio, nada más la voy a citar, no la voy a explicar. Pero el programa debería permitir que yo le explique. Bueno, pues está bien, empezamos a las 15, vamos a las 30. Vamos, está bien. Okay. Primero, más de 10 leyes de incentivo y más de 200 mil millones de exenciones fiscales yo he identificado en lo que hay publicado en internet. Esas leyes de incentivo permiten que los sectores organizados dejen de pagar impuestos.
y muevan sus inversiones a los sectores que tienen incentivos. Y segundo, son parte de la explicación de los más de 200.000 millones de exenciones fiscales, que los ricos le dicen exenciones, pero son subsidios. Pepín Corripio dice que la quiten. Bueno, segundo, un 29% de impuestos sobre la renta y un 18% de ITEVI generan poca competitividad y estimulan la evasión fiscal. Pero resulta que con esa tasa de impuestos sobre la renta y esa tasa de ITEVI, ¿qué tenemos en materia de evasión? El último balance que yo encontré de evasión de ITEVI andaba por el 20%, es del año 2006. Pero resulta que el 42% de las empresas que reciben intereses por tener colocado certificado de ahorro en los bancos, certificado de inversión, el 42% no declaró beneficio de impuestos sobre la renta. Voy a repetir ese dato. El 42% de las empresas que tienen certificado de inversión colocados en la banca dominicana no declaró beneficio. Lo que significa que ese es un indicador potencial de evasión fiscal que el gobierno tiene que resolverlo con dos propuestas: criminalizar la evasión y promover la revisión del patrimonio. Por otro lado está la eficiencia del gasto. Tú no le puedes decir a este pueblo que tú vas a promover una reforma fiscal cuando la Policía Nacional dice que se va de 1.000 millones de pesos por consumo de combustible que nadie sabe dónde están. Porque yo te estoy diciendo a ti, como liderazgo de la sociedad, que tengo que hacer una reforma para enfrentar la demanda de gasto público. Y por el mismo lado, el jefe de la policía le está diciendo a la población que se robaron 1.000 millones de pesos en consumo de combustible que pagamos todos nosotros. Entonces la clase media que paga impuestos no te va a permitir que por un lado tú le reclames más sacrificio y por otro lado tú botes el dinero público. Y por último, entonces, está un tema muy delicado, que es el tema de la responsabilidad fiscal. Ernesto Selman, el de CRES, que nosotros lo hemos tenido aquí, que creo que también debemos volver a invitarlo, él es que está promoviendo la figura de la responsabilidad fiscal. ¿Por dónde los Estados Unidos controlan los países que antes estaban bajo influencia comunista en América Latina? Por dos vías: por el narcotráfico y por la corrupción. Esas son las dos vías de control gubernamental que tienen los Estados Unidos de estos paisitos subdesarrollados. No los países, sino los líderes subdesarrollados. ¿Qué yo opino de la figura de la responsabilidad fiscal? Yo estoy de acuerdo con eso, porque eso promueve la transparencia. Obviamente, si mi partido no está de acuerdo con la transparencia fiscal, que tenga cuidado con esa figura. Porque después que promueven esa figura en la legislación, lo que hace que Estados Unidos es que empieza a formar los jueces y a capacitarlos y a darle dinero a las ONG, como la Fundación Woodrow Wilson en Brasil. Y después esas fundaciones se encargan entonces de procesar judicialmente a los gobiernos por violar la figura de la responsabilidad y la transparencia fiscal. Y si el PLD va a asumir esa figura aquí, tiene que ser transparente. Y de lo contrario, tiene que abstenerse a las consecuencias. Cambio y fuera.